Esto junto con otras 8, la capital peruana no registra el mayor número de muertes por 100.000 habitantes a causa del COVID, pero sí lo hacen Moquegua y Tacna, regiones en las que el personal médico tiene que lidiar con la falta de camas UCI, de oxígeno y hasta de camas para hospitalizar. Vicky Zamora y Cristian Loaiza nos lo cuentan. Mi papá falleció, Brigitte, cierra la tienda, Brigitte, mi papá falleció. Los números se incrementan, hay más fallecidos, más infectados y hay también más desesperación y dolor. Y ahí los tienen sentados, no te dan oxígeno. A pesar que la gravedad de la pandemia es distinta a lo largo del país, no hay rincón en el Perú donde no impere el desconsuelo. ¿Cómo se siente usted de no encontrar una cama UCI? Frustrada, triste, porque él me ha dicho, sácame, que este es mi último día, me ha dicho. Con esas palabras, Así me dijo, cuida a mis hijos. su esposo se está despidiendo. Digo, cuida a mis hijos. A mi hijo le ha dicho, cuídense, por favor, que esta noche no pasa, me ha dicho, porque le falta la respiración. No se avisora el fin de esta pandemia en ninguna parte del mundo. El Perú no es la excepción. Enfrentamos una segunda ola cuya cúspide aún es desconocida. Vamos a batir récords, lamentablemente. ¿Qué hace pensar que vamos a batir récords en cifra de fallecidos? Revisando la curva, si usted podría revisar, por ejemplo, la primera ola o contagio masivo que hubo, se tomó cerca de 70 80 días para llegar a ese pico alto. Hoy día, en casi 30 a 40 días, ya casi estamos en los mismos números. Entonces el contagio es mucho más rápido. ¿Cuál es el tamaño de la tragedia que vive nuestro país? ¿Cuáles son y dónde se ubican los picos más preocupantes? Aquellos que revelan que la muerte llega de forma prematura. Ahí está ingresando un taxi de emergencia. Había un par de señoras en la parte posterior del vehículo, una de ellas bastante agitada. ¿En qué estado se encuentra? Grave. La señora ha llegado con las fuerzas ya desfallecidas, bastante complicada su salud. El virus avanza sin freno y sin control. Desde que se inició la pandemia, hemos perdido casi al 4% de nuestra población. Al día, los fallecidos superan las 600 personas, según SINADEF. ¿Ya estamos viviendo lo peor de esta segunda ola o el escenario puede empeorar aún más? Yo pienso que aún puede empeorar más. La gran diferencia con respecto a la primera ola, como se llamaba, o a la primera parte masiva de contagios, era que ahí el virus partía desde un punto y ahora en realidad está en todo el país, ¿no? Y está creciendo masivamente en distintos puntos del país. Entonces eso es lo que lo hace diferente y lo que hace que haya menos control sobre todo. Moquegua es la región donde sus pobladores enfrentan a una muerte inasible. Viven su peor momento. Los números crecen de manera exponencial. ¿La situación de Moquegua entonces es grave? Sí, es muy grave, es mucho más grave que todos los demás departamentos. Es pequeña, pero la cantidad de fallecidos que tienen por cada 100.000 habitantes es muy alta. Está con una pendiente impresionante, con una pendiente casi vertical, ¿no? Moquegua es una región que tiene muy pocas personas. Entonces, como se ven los indicadores a nivel nacional, al parecer, es como que creen que no se va a notar. Pero hoy día, por ejemplo, estamos en cerca de 300 personas de cada 100.000 habitantes que se contagian. Y eso es un valor, por ejemplo, que es escandaloso, ¿no? Solo para hacer un contraste, en otros países
Cuando tú ya tienes cerca de 80 a 90 personas de 100.000 habitantes con contagio o con incidencia, ya se empiezan a hacer temas de alerta. Y hoy día Moquegua está en 300. ¿Por qué no es tan notorio? Porque es pocas personas. Pero Moquegua es hoy día una de las regiones en las que están muriendo más personas. El contagio se ha acelerado vertiginosamente, pero Moquegua no es la única región del sur con datos escalofriantes. Tacna vive también una situación extrema. En estos momentos podemos ver cómo los pacientes están afuera haciéndose atender. Según el médico, no hay camas. Estamos colapsados. Estamos completamente colapsados. Así estamos, colapsados, no hay espacio para atender. Los trabajadores ya son como pulpos, tratando de atender a todos, pero no pueden. El médico se multiplica, así estamos. Esto es en el seguro de Calana. No hay camas. Hoy tenemos regiones con un RT que supera los 2 puntos. ¿Eso se había visto en la primera ola o cuál es la diferencia? La diferencia es que en la primera ola unas venían como después de otras y tenían temporalidades distintas de contagio. Hoy día casi todas las regiones se están moviendo de forma conjunta y aumentando sus indicadores. Cada día que pasa, el virus avanza. Más regiones suben peldaños que las conducen a una situación extrema. La muerte no da tregua, deja sin descanso a los equipos de la sanidad. La médico legista, acompañado de un agente de la comisaría de Pocoyay, se encuentran auscultando el cuerpo sin vida de un varón de aproximadamente 78 años de edad. Según la información que nosotros hemos podido obtener, se trata de un varón quien ya presentaba sintomatología que relacionaría su enfermedad con COVID-19. En Lima ya no hay súplica, clamor o dinero que lleve a las personas a obtener una cama en la unidad de cuidados intensivos. Mi esposo ha venido ahogándose y no le quieren atender, lo han tenido parado ahí haciendo cola. Y yo no sé cómo está ahorita mi esposo, si ya le pusieron el oxígeno o no, porque él vino de acá, lo transfirieron porque necesita oxígeno. Esta semana se ha incrementado el caso de infectados que eran tratados en casa, que recibían atención de sus familiares, pero que tras la gravedad de la enfermedad se han visto obligados a llevarlos a un hospital. Mi hermano acaba de ingresar a las 11:30 del día, hoy día, y ha venido con una insuficiencia ya respiratoria grave. ¿Desde cuándo presentaba síntomas? 2 semanas. Estaba con síntomas primero con fiebre, dolor de cabeza y solamente atribuyó a eso un malestar pasajero, pero lamentablemente se ha ido agravando con los días y ya no pudimos seguir controlándolo en casa y tuvimos que traerlo de emergencia. Y en algún momento, mira, las ambulancias pasan en estos momentos por toda la capital. Y en algún momento, digamos, le han pedido algún número telefónico o algo para comunicarse con usted o no? Sí, he dejado mis números, pero hasta el momento no recibo ninguna llamada. ¿Y su estado es muy grave? Sí, han entrado con neumonía. En los hospitales, la muerte toca incansablemente la puerta. Ahí está ingresando un taxi de emergencia. Había un par de señoras en la parte posterior del vehículo, una de ellas bastante agitada. ¿En qué estado se encuentra? Los pacientes llegan en estado crítico, con insuficiencia respiratoria, con las fuerzas desfallecidas. Mi familiar necesitaba una cama UCI. No hay nada. Ahorita está en silla de ruedas, esperando, en cola. Todo está saturado. La tienes en tu casa, quizás con una enfermera o un buen neumólogo, pero no es suficiente. ¿Ustedes primero estuvieron atendiéndose en casa? Sí, porque acá es traerla y estar en silla de ruedas. ¿Y en qué momento deciden hospitalizar a tu familiar? Ya último recurso. ¿Se le había complicado todo? La enfermedad se desarrolla tan rápido que la atención médica y especializada se hace necesaria. Los familiares aguardan fuera de los hospitales, alimentados por la fe, pero también por la impotencia.
Le escuché hablando por teléfono, usted está buscando cama UCI. Sí. ¿No encuentra? Nada, mi esposo vino desde ayer. ¿Y por qué quiere su esposo que lo saquen? Porque siente que esta noche es su última noche, porque le falta respiración. Le están dando lo máximo, 15 litros. Ah, él quiere que lo saquen para que usted lo lleve a una cama UCI. Una clínica, Ajá. algo. Pero estamos buscando, no hay. ¿Cómo se siente usted de no encontrar una cama UCI? Frustrada, triste, porque él me ha dicho, sácame, que este es mi último día, me ha dicho. Con esas palabras, Así me dijo, cuida a mis hijos. su esposo se está despidiendo. Digo, cuida a mis hijos, a mi hijo le ha dicho, cuídense por favor, que esta noche no pasa, me ha dicho, porque le falta la respiración. Las cifras oficiales revelan que hemos superado los 200 fallecidos esta semana. El lunes y el miércoles tuvimos 220 y 212 personas que perdieron la batalla frente al COVID. No me da, y ahorita mi padre muere. En ese cuarto no hay ni un vivo. Cajones y carrozas enmarcan el dolor de decenas de familias. Nadie está preparado para el sufrimiento de una intempestiva partida. Aquí en el hospital regional va a haber un paciente, 2 pacientes, 3 pacientes, 4 pacientes, 5 pacientes, 6 pacientes esperando al traslado COVID. La cifra de fallecidos la conocemos quizá 15 días después de que se han contagiado, pero es la cifra más reveladora de qué tan mal está la situación sanitaria del Perú. Está creciendo mucho más rápido que en la primera ola. Las carpas han regresado. Bueno, y vemos pacientes con balones de oxígeno. Miren la carpa azul detrás del policía. Vemos pacientes con balones de oxígeno esperando, haciendo su cola para recibir la atención. Los hospitales ya no tienen espacios libres. En interiores y exteriores se atiende la mayor cantidad de pacientes. Está lloviendo y los pacientes se están mojando. Las personas tienen que tapar para que sus pacientes no se mojen. Miren cómo les atienden en plena lluvia a una abuelita, allá un señor. Todo está cayendo la lluvia. El gobierno ha dicho que 10 regiones estamos en una situación extrema, pero de acuerdo a la información que ustedes manejan en su semáforo epidemiológico, ¿cuántas regiones deberían estar en esta situación? Para nosotros, hasta la semana anterior teníamos 15 regiones. Hoy día hemos incorporado una adicional y en realidad tenemos 16 regiones que se encuentran en estado de alerta máxima. Cusco, Lambayeque, Lima Región y Lima Metropolitana, Huánuco, Ancash, Callao y Tacna, y Huancavelica, La Libertad, Ucayali, Arequipa, Ica, Tumbes, Junín y Moquegua. Vivimos una pandemia que no terminará en unas semanas más, tampoco en algunos meses más. No existe aún certeza alguna, más allá de que la mascarilla, el lavado de manos y la distancia social son nuestros principales escudos hasta hoy. Y un punto aparte en esta lucha es la forma que se viene tratando al personal médico en general, en todo el país y en diferentes regiones. Hay denuncias, por ejemplo, que recibimos de Loreto, de varios de ellos, porque simplemente no se les renovó contrato, pero sin embargo esperan que trabajen, por supuesto. Casos en los que no cumplieron, por ejemplo, con el pago de unos bonos COVID, pero a veces ni siquiera cumplieron con los montos de salario acordados. Pero sin embargo, sí esperan que estén trabajando, un incumplimiento realmente y terrible, porque además tiene que seguir trabajando para seguir ayudando a la gente. Peor aún es el trato que le están dando a los jóvenes que están por graduarse y se desempeñan como internos. El año pasado, a través de un decreto supremo, se los convocó. Se comprometieron a proveerlos de equipos de protección, de un seguro de salud y de un sueldo mensual, no menos de un sueldo mínimo. 4 meses trabajando, ¿y cuál creen ustedes que fue el pago? ¿A cuánto creen que ascendió? A 2 soles, 2 soles.
se puede humillar así el espíritu de médicos jóvenes desde el Estado, además, que deciden además poner el hombro. O sea, puede haber peor maltrato que ese y todo en medio de una impunidad campante, porque encima no pasa absolutamente nada. Normalización de ese maltrato, de esa violencia contra ellos. Ojalá desde el MINSA se pusieran a atender todo este tipo de situaciones que lo único que hacen es quitarle la moral al personal médico, a las enfermeras y sobre todo a estos jóvenes. Vamos ahora con una entrevista.